Clase ya penúltima, es una penúltima clase ya de esta introducción a la teología evangélica, y espero que al menos se lleven los elementos esenciales, ¿ya? Al finalizar esta clase yo les voy a pedir como tarea para la próxima semana que elijan, que me hagan una exposición de unos 2 o 3 minutos en audio. Quiero que me envíen audios a mí, que me envíen audios. Quiero quedarme con ese testimonio de una exposición, predicación, un tema cortito, 3 minutos es bien, bastante poco, sobre la Santísima Trinidad con los materiales que le voy a enviar. O sea, hoy día termina la clase y le voy a enviar el PPT, ¿ya? La idea es que mediante usted vaya releyendo con lo que sepa, toma los aspectos que usted considere convenientes y vaya desarrollando el punto, ¿ya? Las evaluaciones, hoy día estaba evaluando los trabajos, están súper buenos, han superado mis expectativas todos, ¿ya? Y quiero felicitarlos. Así, una felicitación general, han estado muy, hasta el momento, no los estoy consignando a todos, he ido muy de a poco porque he estado leyendo punto por punto. Y también estoy trabajando en otras cosas, así que bueno. No sé si ustedes conocen el credo de Nicea. El credo de Nicea dice: creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Y los credos para qué existen? ¿Por qué los católicos le dan duro y parejo a los credos? Espero que hoy, mediante nuestra clase, podamos entender la importancia de lo que significó el desarrollo teológico de la Iglesia cristiana. Y quise entregarles, hermanos, de manera muy consciente en esta penúltima y la última clase, focalizarnos en el misterio de Dios, expresado también específicamente en la Santísima Trinidad. Porque tanto, tanto la doctrina sobre Dios como la Santísima Trinidad son doctrinas que están siendo muy atacadas hasta el día de hoy. Los chicos de nuestra iglesia hablan bendiciones para todos lados, andan botando bendiciones como los flaites. Todos andan bendiciendo. Todos hablan de Dios. Todos creen que conocen a Dios. Pero quienes estamos en esto nos damos cuenta que hablar de Trinidad es difícil. Hablar de Dios es difícil. Y ha requerido, y el desarrollo que hemos tenido nosotros, la iglesia cristiana, estamos hablando de más de 2000 años de desarrollo, de pensamiento en torno a cosas que el Señor nos revela, en torno a misterios, y en torno a revelación, iluminación, y gracias, y doy gracias a Dios porque esos términos teológicos sí lo entendieron muy bien y pudieron expresarlo en sus trabajos, y eso doy gloria a Dios por eso. ¿Ya? Ahora vamos a comenzar. Le pido al anfitrión que me permita compartir la pantalla con los participantes. Vamos a comenzar con el PowerPoint. Este PowerPoint es muy condensado, es mucha materia, pero es necesario ver estas cosas porque mi trabajo es darle herramientas a ustedes para que usted pueda desarrollar y darle opciones para que usted también pueda ver qué autores le convienen, qué autores no le convienen y usted pueda seguir indagando. Un buen profesor es el que te deja el bichito por seguir indagando, ¿ya? Y si logro eso, aleluya, gloria a Dios, ¿ya? Bien, voy a poner esto en... Ahora, a ver si me permiten un poquito. Bien, aquí estamos. Introducción a la teología evangélica, clase 3. Profesor Cristian Vidal, ¿cierto? Eh, LTS es licenciatura en Trabajo Social, MDS, magíster en Doctrina Social de la Iglesia y MTH es magíster en Teología, ¿ya? Tengo como tres, pero uno muchas veces no pone eso porque aquí en Chile es como tener más estudios como que te priva, te hace inmune a encontrar trabajo. Bien, en fin. ¿Qué es la teología? Ya la hemos ido viendo. Ahora nos vamos a centrar en el y en el Dios único y verdadero para ir avanzando hacia lo que es la Santísima Trinidad. Muchas teologías, ¿cierto? Sistemáticas, porque aquí estamos en un contexto de sistemática, y aquí estoy utilizando como autora a Horton, ¿ya? Debido a que en este aspecto Horton, Stanley Horton, es muy claro para explicar este tipo de, esta doctrina. Lo recomiendo, un autor
de las asambleas de Dios. Los teólogos de la Asamblea de Dios fueron los primeros teólogos pentecostales junto con los de la iglesia de la Church of God o la Iglesia de Dios Misiones Mundiales, que empezaron a hacer teología en serio en el mundo pentecostal. Y a ellos les debemos mucho. Y ahí debemos ser agradecidos también sobre eso. Y también a los teólogos metodistas, que también han aportado mucho a esta discusión. Bueno, muchas teologías del pasado han logrado clasificar a Dios desde sus atributos morales. ¿Qué es Dios? Dios es paz, Dios es bueno, qué sé yo. Y también sobre la naturaleza de su ser. Sin embargo, Dios no se reveló a sí mismo en toda su diversidad de manifestaciones solo para darnos como conocimientos teóricos acerca de sí mismo. En lugar de esto, hallamos que la revelación hace de sí, que hace él de sí, Dios, va unida a un reto personal, que es el reto de esta clase, y una confrontación. eh, Porque la teología y el misterio de estudiar a Dios no tiene que ver solamente con conocer de Dios, ¿ya? No estudiamos a Dios para saber datos de Él. Estudiamos a Dios para conocerlo mejor a Él. Una cosa son los datos y otra cosa es conocerlo a Él. La verdadera doctrina busca que la gente conozca a Dios, no que sepa datos acerca de, que conozca a Dios. Esa es la doctrina que edifica, según el pensamiento cristiano conservador. Nuestra comprensión de Dios, ¿cierto? No puede basarse en presuposiciones con respecto a Él, porque Dios es muy superior a cualquier presuposición que podamos tener de Él. Eh, ¿Por qué? Porque la presuposición tiene que ver con deseos humanos que son naturales. O sea, nosotros muchas veces, de hecho, los niños, nosotros lo vemos mucho en los niños, cuando uno le pregunta a varios niños sobre el mismo hecho, todos los niños te van a contar distintas versiones y versiones que de alguna manera ayuden a su propia versión. Y es lo mismo que pasa con los seres humanos cuando se lanzan de manera no devocional, no de manera no comprometida, no, ¿cómo decirlo?, postrada delante de Dios, ¿cierto? No en adoración. eh, van a, Simplemente quienes no se acercan a Dios con la reverencia que corresponde a esta doctrina, no van a poder encontrar de qué se trata y la vida, la ley, como lo había dicho en otras clases, tiene, incluso los principios jurídicos que existen hoy en día en vigencia, se divide en la ley escrita y en el espíritu de la ley. La ley dice, no matarás, ¿cierto? Lo ratzaj, no asesinarás. Si yo no asesino, eso significa que si yo no asesino, em, voy a estar bien con Dios, por lo menos en ese aspecto. Dice, lo ratzaj, en hebreo, no asesinará. Bien. Pero ¿cuál es el espíritu de la ley? El espíritu de la ley es lo que está en el fondo, es lo que está en el subtexto, está en lo que está más profundo de la ley, es lo que, hacia dónde quiere llevar la ley al ser humano. En nosotros, para nosotros los cristianos, la teología, para nosotros los teólogos, Cristo es la ley y el espíritu de la ley, para ir cerrando eso. Entonces, nosotros nos acercamos a Dios, ¿cierto? Pero no podemos hacerlo desde nuestras propias reglas, desde nuestras presuposiciones, porque terminaríamos moldeando un Dios a la medida, que es el problema, o podríamos decir la herejía moderna. Todos quieren un Dios a la carta, conforme a sus pensamientos, conforme a su cultura, conforme a sus pecados, ¿cierto? Lo cual no significa que Dios no pueda revelarse en otras culturas. Dos cosas muy distintas. Una es voluntarista y otra tiene que ver con temas contextuales de la misión. Bueno, esa es materia para otro día, ¿ya? Entonces los seres humanos, como tenemos esa tendencia a crear dioses ficticios, porque es lo más fácil, dioses que se ajustan a nuestro propio estilo de vida, a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Y esta es una de las características de las religiones falsas. Cuando yo amolde un dios, a mi parecer, eso no es un dios, es un genio de la lámpara.
Y cuando la gente busca manipular a Dios, ya sea por diezmo, por ofrenda, o sea por cualquier cosa externa que no sea explícitamente dada por Dios, está queriendo buscar al genio de la lámpara, ¿ya? Entonces no podemos acercarnos a Dios desde presuposiciones, podemos acercarnos a Dios desde su revelación, desde sus propias reglas, desde las reglas que Él impone a nosotros, para que nosotros nos acerquemos a Él reverentemente porque es Dios y nosotros su creación, ¿ya? La Biblia es nuestra verdadera fuente y ella nos permite saber que Dios existe y cómo es Él. ¿Por qué? Porque la Biblia no es apologética. ¡Oh! Me van a pegar. ¿Es apologética? No, porque la Biblia no parte diciéndole a usted, crea en Dios. No, la Biblia entera parte presuponiendo que quien se acerca a la Escritura tiene fe, cree en Dios. La Biblia le habla a los creyentes, principalmente. ¿Y qué pasa con los no creyentes? Ah, eso es otro tema. Pero acerquémonos un poco a ese tema para ir cerrando los temas. Sí, la Biblia también habla al pecador, para eso está el Evangelio, para el arrepentimiento. Pero la Biblia no está para convencer a nadie de pecado. ¿Quién convence de pecado? Es Dios, Espíritu Santo. Él convence de pecado, ¿ya? Generalmente nosotros los evangélicos en las distintas denominaciones somos recepcionistas en ese aspecto. Nosotros entendemos, desde Lutero, pasando por todos los reformadores, Wesley, Pentecostés hasta el día de hoy, que nosotros lo de Dios lo recibimos de Él, ¿ya? La Biblia, como dije, no trata de demostrar que Dios existe, ¿ya? Es la premisa básica para acercarse a este texto sagrado. Quien cree, quien tiene fe se acerca a la Biblia y la Biblia le habla a quien tiene fe. Quien no tiene fe, si no es por la mediación del Santo Espíritu, no va a entender nada. Ahora, ojo que han habido conversiones de personas que se han acercado, que se han encontrado. Canut de Bon, ¿ustedes sabían que la historia de Juan Canut de Bon, que era un sacerdote, o sea, que era un postulante a sacerdote jesuita, que llegó a Chile desde España, y una vez Juan Canut de Bon, en una parada de autobús o de tren, se encontró un Nuevo Testamento, lo leyó y se convirtió al Evangelio. Pero eso es algo excepcional, no es la regla. La Biblia en sí no busca convencer que existe Dios. La Biblia en sí afirma que existe un Dios. Ojo. Entonces, cuando usted busque tratar de convencer a quien no quiere ser convencido, no te preocupes. Nuestro deber es predicar el Evangelio. Es tenerlo ahí. Es decirte, oye, está la buena noticia, pero no imponerlo. Porque la salvación es un don de Dios. Yo soy arminiano, lo digo como arminiano, ¿ya? Como todos somos aquí, ¿ya? Evangélicos. Dios es el punto de partida y hay evidencias sustanciales a favor de su existencia, eso sí, o sea, aquí es donde volvemos con la apologética. ¿Hay evidencias sustanciales a favor de su existencia? Claro que sí. Eh, la escritura dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios, pero los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por más que el necio, el ateo, busque decir que no existe Dios, Dios es mucho más que lo que llega a pensar el ateo. De hecho, Nietzsche, uno de los grandes pensadores del siglo XX, siglo XIX, XX, declaró la muerte de Dios. Se murió Nietzsche y Dios goza de bastante buena salud y su iglesia. Dios se da a conocer, como hemos dicho en las clases anteriores, a través de sus acciones creadoras, de su providencia, dando vida, aliento, alimento y gozo, ¿cierto? Y Y también se revela en las palabras de la Escritura en los profetas, los sacerdotes, los reyes y todos sus siervos que están en las Sagradas Escrituras, aquellos que recibieron la revelación. ¿Revelación? ¿Qué más? Iluminación. ¿Y qué hay entre la revelación y la iluminación? Si alguien me responde. Inspiración. Inspiración, exacto.
Y estos autores inspirados por Dios mediante su revelación, escribieron por Dios, por la voluntad de Dios, escribieron para nuestra fe a través del Espíritu Santo. Para quienes creemos que Dios se ha revelado a sí mismo en las Escrituras, nuestras descripciones de la única divinidad verdadera se basan en la autorrevelación. Eh, ¿Nosotros podemos demostrar a Dios mediante la Escritura? Sí, sí. Pero vuelvo a decir lo mismo, las Escrituras dicen de sí misma que quien se acerca a Dios debe creer que existe, ¿ya? La Biblia parte con ese presupuesto, ¿ya? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que no comparte la cultura bíblica, no comparte la Biblia. Entonces, ¿cómo les predicamos? Les predicamos desde el Evangelio. El Evangelio fue por el Señor Jesucristo, es la buena noticia que trae salvación, que convence de pecado mediante el Santo Espíritu. Pero si esta salvación viniera por obra humana natural, ¿para qué Cristo? ¿Para qué la revelación? ¿Ya? Establezcamos que es el Evangelio el que convierte mediante la acción del Espíritu Santo. Pero volvamos a Dios. Entonces, ¿cómo comprobamos la existencia de Dios? Hay muchas maneras de que han, que se- que han- hay muchos teólogos que han buscado comprobar la existencia de Dios, algunos con mayor eficiencia, otros con menor eficiencia. Pero siempre debemos decir lo siguiente: la fe es un don de Dios. Siempre. Atento que esto es teología ortodoxa, evangélica, conservadora. Yo no soy liberal, ¿ya? Con esto yo quiero decir que la Biblia está más allá también de las percepciones humanas y la existencia de Dios se puede comprobar mediante la ciencia. Algunas ciencias se han buscado acercar más, otras menos. ¿Qué puedo comprobar de Dios mediante la ciencia? Es que el diseño inteligente, hay un diseño detrás de toda esta creación, porque es imposible que el azar haya creado lo que hay a nivel molecular. Pero eso ya es una materia de apologética que tiene que ver con otro. Entonces, para nosotros, Dios se nos revela en las Escrituras. Dios existe porque Dios nos ha salido al encuentro, porque le hemos creído, y como le hemos creído, Él se nos muestra más. Pasamos a ser parte de su pueblo, y como somos a ser parte de su pueblo, también recibimos la herencia de su pueblo, las Sagradas Escrituras, en nuestra teología también. Hermanos, son 2000 años de desarrollo teológico que tiene el cristianismo. No es menor. Entonces, bien, Dios existe, las escrituras lo revelan y también la creación lo revela de manera no tan perfecta, pero en la escritura está. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de ese Dios? Del Dios que adoramos. La humanidad no puede comprender totalmente, en realidad, al Dios Todopoderoso porque, insisto, si le comprendiera totalmente, se pone al nivel de Dios y eso es peligrosísimo. Eso es herejía. Tú no te puedes poner al lado, porque Dios es Dios. Y cuando nosotros nos acercamos, por eso la teología es una ciencia humilde, porque es una ciencia que se acerca reverentemente a su objeto de estudio. Sin embargo, en su infinita bondad y misericordia, Él se ha mostrado en diferentes momentos, en diferentes formas, para que lo conozcamos realmente. Dios es incomprensible. Sí, es incomprensible. Pero Él, por eso es necesaria la revelación, porque la simple lógica humana es incapaz de demostrar, la lógica en sí es imposible demostrar la existencia misma de Dios. Por eso es necesaria la iluminación de Dios. El, eh, el problema es que muchas veces cuando se quiere enseñar esta materia sobre qué es Dios, su naturaleza, se habla de los nombres, sobre los atributos. Eso está bien para un estudio bíblico, pero hay un problema, hay un problema. Porque atributos son aquellos que nosotros les atribuimos a Dios. Y está bien, ¿ya? Pero eso no revelan la esencia de Dios. Nos dan a nosotros datos, información de lo que Dios es y lo que Dios no es. Un ejemplo, Dios es la fuente de toda bondad, ¿cierto?
Dios es la fuente de toda bondad, de todo lo bueno. Eso lo podemos ver. Dios existe y Dios se ha revelado de una manera adecuada por medio de su inspiración revelada. Entonces, por eso nosotros cuando buscamos a la gente, cuando nosotros predicamos a la gente, buscamos que se acerquen inmediatamente a las escrituras para que se vayan empapando y acercando a la doctrina cristiana, ¿ya? Pero Dios en sí, en las sagradas escrituras, a quienes creímos, no nos llama a explicarlos tanto como a creerlo y obedecerlo. Dios nos llama a la obediencia. Nosotros no podemos construir nuestra doctrina sobre Dios a partir de presupuesto, lo que yo pienso sobre Dios. Debemos construir nuestra doctrina sobre Dios sobre los hechos bíblicos, sobre la Biblia. Y eso lo veremos más adelante, tranquilo que esto estamos recién comenzando, estamos recién en esto. Bien, ahí, bueno, ahí vamos a seguir adelante. Entonces, ¿qué sabemos de Dios? Lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Entonces, si a usted le preguntan, ¿qué sabemos de Dios? ¿Se puede conocer a Dios? Sí y no. ¿Por qué? Porque Dios nos permite a nosotros saber lo que Él quiere que nosotros sepamos. La Escritura dice que Él nos enseña todo lo necesario para la salvación y para la vida. Pero no es eso, no es conocer a Dios completamente, porque si decimos que conocemos completamente a Dios, somos Dios. Y Dios deja de ser Dios y pasa a ser un igual. Y eso es imposible. Suena un poco difícil, pero tranquilos. Este es de alguna manera el lenguaje teológico, que es un lenguaje teológico antiguo. Pero tranquilo. ¿A Dios se le puede conocer? Sí, mediante la predicación del Evangelio. ¿A Dios se le puede conocer? Sí, mediante las escrituras. ¿A Dios se le puede conocer? Sí, mediante varias cosas. Pero para conocer a Dios hay que tener fe. Y esa fe usted no la va a producir en la gente. Yo no la voy a producir en la gente. Es Dios quien la produce en el Espíritu Santo mediante la predicación del Evangelio. ¿Podemos conocer a Dios? Sí. Y Dios invita a la humanidad a conocerle, a amarle y a relacionarse con Él. ¿Y cómo la gente puede acercarse? Mediante la predicación del Evangelio. Es más sencillo. Ahora, hay algo aquí que les voy a decir, les tengo que decir la verdad, hermano. Hablar de la Santísima Trinidad es complicado, ¿ya? Es complicado y haré todo mi esfuerzo para que en esta clase y en la última clase porque estudiar la doctrina cristiana solamente desde la doctrina es quedarse con un espacio de la doctrina, porque cuando uno quiere entender algo hay que entender los antecedentes históricos, los antecedentes lingüísticos, hay que entenderlo en su mayor conjunto que se pueda, ¿cierto? Y hay que partir con que la Trinidad es parte siendo un misterio, y es lo mismo principio que se aplica a Dios. Nosotros, vuelvo a lo mismo, sabemos de Dios los que Dios ha querido en su misericordia revelarnos. Y la Trinidad fue necesaria definirla porque cuando la iglesia recién nacía, comenzaron los problemas. Entonces, si usted piensa que en su iglesia hay drama, que hay dime y direte y que de repente la denominación a nivel grande da problemas, hermano, bienvenido al mundo del cristianismo porque la iglesia nace con problemas. ¿Por qué? Porque la iglesia, eh, el primer problema que va teniendo es cómo definimos a Cristo. ¿Por qué? Porque los que eran judíos decían, no, porque Cristo es, algunos decían que Cristo es hombre, otros decían, no, Cristo es Dios. Chuta, ¿qué hacemos? Porque demuestra que nació de una mujer de manera virgen, entonces es algo muy especial. Y hubo una controversia en la iglesia. Y después de esa controversia decimos, bueno, entonces existe Dios y este otro, y Jesús. ¿Qué pasa? Y de repente aparece también la figura del Espíritu Santo, que también es Dios. La Trinidad es un misterio, parte por ahí. Es difícil hablar de ella.
pero con la gracia de Dios es fácil. Tranquilo, vamos. Entonces, la Trinidad se revela en las Sagradas Escrituras, sí, pero no de manera sistemática, ¿ya? Pero debemos acercarnos lo mismo a la doctrina de la Santísima Trinidad con la misma reverencia y entendiendo que es un misterio que el Señor nos ha revelado, ¿ya? Ahora, la pregunta es, entonces, si el Señor nos ha revelado esto, ¿tenemos que abandonar la razón? ¿Tenemos que abandonar el pensamiento? No, en absoluto. Aunque el cristianismo bíblico tiene misterios, el cristianismo es una religión revelada. Cuando usted escucha que el cristianismo es una religión revelada es porque viene de la revelación de Dios. Recordemos, aunque Dios es increíblemente alto, la voluntad de Dios es revelarse a nosotros y revelarse a la humanidad. Entonces, de ese punto de vista, nosotros tenemos a un gran amigo, a un tremendo apoyo, un tremendo sponsor que nos va a ayudar a darlo a conocer a Dios. Dios está con nosotros, ¿ya? Sin Dios, dar a conocer a Dios es imposible. Entonces, el cristianismo como religión revelada se centra en la revelación. Por eso les digo, ¿ya? ¿Y la revelación qué es? Es poner de manifiesto lo que está oculto, escondido. Porque para quien no cree, estos misterios están escondidos. Y nosotros, quienes tenemos fe, lo estamos hablando libremente. Ahora, ciertamente la razón descubre varias piedras de tropiezo, porque en Dios hay paradojas. Una paradoja de Dios es la kenosis. No sé si han oído hablar de la kenosis. ¿Cómo puede ser que un Dios totalmente santo, totalmente poderoso, totalmente alto, se humane y quiera nacer como bebé y luego y quiera alimentarse de una mujer y quiera crecer para luego morir en una cruz? Eso es una paradoja. Nosotros, ahora que estamos desde este lado, nosotros podemos hablar de manera muy suelta de, claro, Jesucristo es humano, y eso suena bien, pero cuando nos paramos a pensar en estas cosas, nos damos cuenta de su real dimensión, una dimensión eterna. Y es por eso que cuando hablamos de Trinidad y cuando hablamos de Dios, como consejo, hermanos, cuando den este tema o cuando se aproximen a estos temas, siempre utilizar textos bíblicos que sean claros y que puedan ser entendidos y ojalá versiones bíblicas que sean también claras, ¿ya? Como recomendación. Entonces, la doctrina de la Trinidad es ministerial más que magisterial, porque desde el magisterio nosotros podríamos darle muchas vueltas, filosófica, todo muy bien, pero la Trinidad es para ser entendida por la iglesia, es ministerial, más que racional. Ahora, esto significa que lo racional, el Señor no se preocupa por alimentar nuestra razón y nuestras preguntas que tenemos que genera esta cabecita. Claro que sí, pero vuelvo a lo mismo, por su infinita misericordia y amor, hoy estamos hablando de teología. La, la Santísima Trinidad comienza a revelarse en el Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Por qué yo evité utilizar la revelación de Dios por medio de sus atributos, sus nombres, omnisciente, omnipresente? ¿Por qué? Porque eso es materia de teología uno, 2 y 3, si es que tienen. En esta introducción a la teología yo tengo que introducirlo a las temáticas principales, a ciertas dificultades y darle herramientas de cómo ustedes puedan sigan creciendo en este conocimiento, ¿ya? Por eso no les puedo dar todo, porque eso ya también es materia para otros profesores. Pero ya con esta introducción ya estamos como entrándonos que esta carrera, esta manera de seguir esta carrera es un tema. Bueno, en el Antiguo Testamento, es difícil. Lo primero que podemos hablar es que el Antiguo Testamento afirma ciertamente que Dios es uno, para los judíos. La revelación que Dios dio de sí mismo a los hebreos era lo que está en el credo de los judíos, es
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yo no digo el nombre por respeto, no digo el nombre sagrado de Dios, ¿ya? Dios se revela desde Génesis. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, que está en Génesis capítulo 1, verso 26, Él está hablando consigo mismo y con otros más. Y eso la iglesia y las escrituras lo confirman y también los teólogos de la iglesia también han afirmado esta interpretación. Las sectas falsas dicen que esto es un plural majestático. ¿Qué es un plural majestático? Que en el hebreo, cuando hablaban los reyes, hablaban en plural. Cuando un rey decía, vamos a hacer esto, decía, vamos a hacer esto, no lo íbamos a, decía, él iba a hacer eso. Pero ese argumento es muy débil con respecto a toda la evidencia bíblica que hay, con respecto a que en Génesis Dios está hablando, de hecho hasta los judíos están de acuerdo, consigo mismo y con una pluralidad. De hecho, aquí dice en el hebreo, dice, entonces Elohim, ¿ya? Y la palabra Elohim, la palabra hebrea Elohim, no quiere decir solamente uno, porque si no diría Adonai, el Señor. Dice Elohim. Elohim, y Elohim tiene que ver con algo colegiado, con un plural en el hebreo. No los quiero aburrir con términos exegéticos, pero vamos adelante, ¿ya? El hecho es que Dios no pudo estar conversando con los ángeles o con otros seres no identificados, lo cual lo revela el versículo 27 del capítulo 1 de Génesis, cuando Dios dice, habla de la imagen de que cuando crea al hombre, a la humanidad, a imagen de Dios lo creó, imagen y semejanza de Dios. Y no sol- eh, el ser humano demuestra de alguna manera esa imagen y semejanza. El contexto indica que se trata de una comunicación interpersonal divina. Requiere una pluralidad de personas, ¿cierto? También hay otras definiciones de Dios cuando hablan del ángel de Adonai, el ángel del Señor, que es una manifestación de Dios mismo. Porque en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de un malaj o de un ángel, se hablaba de un ángel, era un ángel, un malaj, es malajim, un enviado, un ángel. Pero cuando hablaba del ángel del Adonai, del ángel del Señor, es otro ser. Y es un ser que en tipología y en hermenéutica se relaciona a Cristo. Se distingue este ángel de los demás y se lo identifica personalmente con el Señor. Y al mismo tiempo se distingue de él. Entonces de aquí, en el Antiguo Testamento, comenzamos a ver las evidencias. Recordemos el libro de Hebreos, ¿qué dice acerca del Antiguo Testamento? Que el Antiguo Testamento revela como sombra de lo que vendría a ser en Cristo, que es la luz completa, la revelación completa es en Jesús. Por eso hablamos de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Les queda aquí, por si acaso, todo este material para que ustedes sigan indagando y si quieren, necesitan más literatura, ustedes hablen conmigo, ¿ya? Pueden contar conmigo en su proceso de, de estudio. A ver, aquí voy a ver el chat. Inspiración plural, ya. En el Nuevo Testamento, por eso es tan importante el Evangelio de Juan, ¿ya? A ver, voy a buscarlo, lo tengo en griego. A ver, vamos a Juan, pero voy a ir en el griego, ¿ya? Kata Johanen. Vamos al verso 1. Está en griego. Ya este es el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento en Grecia de Nestlé Land, que es bastante bueno. Y hay un Nuevo Testamento interlineal que es de Francisco La Cueva. Por favor, si pueden, úsenlo. El de Francisco La Cueva no es caro, vale barato. Y es bastante correcto. Bien, dice, en Arge
en ho logos, kai ho logos, en pros ton theon, kai theos en ho logos. Y nunca me voy a olvidar de este versículo, porque cuando di el examen para aprobar griego, el maestro que tuve en ese momento, el profesor Pedro Seguel, me hizo traducir este capítulo para aprobar con él, y de hecho, yo me equivoqué en una partícula. En argé, en hologos, caí hologos en pros ton teón. Y creo que en una conjugación verbal. ¿Y por qué le estoy haciendo este problema? Porque este versículo es capital para entender la Trinidad en el Nuevo Testamento. Primera de Juan, o sea, capítulo, o sea, el Evangelio de Juan 1:1, ¿ya? Westcott Hort observa que aquí, cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, los testigos de Jehová cambian el era con, el con, para dejarlo era Dios. Porque los testigos de Jehová, como herejes que son, eh, no son cristianos ellos, porque nos sigue la ortodoxia cristiana, cambian esa partícula a favor de su secta. Cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Se observa que hay un pensamiento, según la conjugación del verbo, hacia la eternidad, más allá del comienzo de la creación y el tiempo. La forma verbal era, ¿ya? Que está en el griego que dice eimi, que tiene que ver el ser. Y este aparece 3 veces en el versículo, el ser, eimi. 3 veces en el versículo. A través del uso de este versículo, el apóstol presenta el concepto de que ni Dios ni el Logo han tenido un principio. Su existencia juntos ha sido y es continua. ¿Y a quién se le asocia el Logos? A Jesucristo. Es el Logos de Dios, el verbo. Logo es la palabra, ¿ya? El Logos ha existido en perfecta intimidad con Dios a lo largo de toda la eternidad. La palabra pros o con revela la relación íntima. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Pulgar arriba si me escuchan. Ya, perdón. Sí, Que ahora sí. me emociono, toco el micrófono y pasan cosas. Les recomiendo tener el Nuevo Testamento interlineal, hermanos, porque sirve mucho para ir aprendiendo y viendo este tipo y cómo distinguir la herejía. De hecho, sé que este seminario tiene clases de griego y si pueden, tómenla. El griego por sobre el hebreo es muy importante si quieren dedicarse incluso al pastorado. Hay un libro que se llama El griego como herramienta exegética o el griego como herramienta que es bastante bueno, que enseña tips y maneras de cómo utilizar el griego para hacer tus estudios bíblicos un poco más profundos, ¿ya? Ojo que el griego es una cosa que te va a llevar toda la vida, no es solamente una asignatura, es un tema que hay que constantemente ejercitarlo. Y es difícil porque no hablamos griego continuamente, pero hay tips, ¿ya? Bien, y el verbo era con Dios, proston theon, y ese verbo es Cristo. El Logos ha existido siempre en perfecta y mi intimidad con Dios. Y eso lo comienza diciendo el Evangelio según Juan. Ahora, tenemos que entender entonces qué hacemos, porque la revelación en el Antiguo Testamento dice que principalmente Adonai es Ejad, uno. Pero también el Antiguo Testamento revela que dentro de la divinidad del Señor, de esta santidad, hay otras personas. Entonces el concepto y después, con el tiempo, la iglesia dijo y definió, bueno, es que Dios es uno y trino, 3 personas. Es un Dios, pero en 3 personas. Y esta revelación solamente la vas a encontrar en la tradición judeo-cristiana, en el cristianismo. Este concepto no apareció gracias a las especulaciones de hombres sabios de este mundo, sino a través de la revelación hecha, de la iluminación, de la revelación hecha a través de la palabra de Dios. El problema es que la iglesia, siendo en sus inicios tan plural,
comienza a inteligir estas cosas. Cristian, levante la mano. Lo escucho, hermano. Profe, una consulta. eh, Desde el punto de vista de las personas hebreas, ¿cierto? Judías, ¿tenían ellos claridad con respecto al ángel de Jehová y que ellos cuando hacían referencia al ángel de Jehová, también le llamaban Jehová y también lo adoraban? Porque cuando uno ve, por ejemplo, en Éxodo 3, quien se manifiesta en la zarza ardiente es el ángel de Jehová y después se le llama Jehová. Cuando se manifiesta en Josué y dice, ¿eres uno de nosotros o estás contra nosotros? No, no soy el príncipe del ejército. Entonces, ellos tenían claridad, los judíos, en realidad, pues, o sea, que después se Mm, hayan hecho los locos, otra cosa. Es que, bien, buena interrogante, porque los judíos nunca tuvieron claridad, pero sí comenzaron a distinguir. De hecho, hay algunos estudiosos, sobre todo de la cultura antigua, que demuestran que los judíos tuvieron que pasar por un proceso súper largo de discernimiento y mucho le ayudó a los judíos el ser en los exilios. De hecho, los judíos desarrollaron su angelología en el exilio babilónico y fueron desarrollando también su teología con, desde el exilio de Egipto. De hecho, el monoteísmo tiene antecedentes en Ajenatón, que era un culto de los egipcios, que era un culto que estaba, de alguna manera buscaba, y entonces de alguna manera los judíos pudieron entender que Dios, aunque ellos ya lo sabían desde un comienzo, que Dios era uno. Sí, y de hecho, Cristian, no quiero profundizar mucho porque también aquí hay interpretaciones que son confesionales, ¿ya? Y yo no me voy a meter con la confesionalidad de cada iglesia en sus interpretaciones, porque no es mi tema, pero sí, los judíos de alguna manera, a pesar de no entenderlo en claridad perfecta, sí lo venían venir. Y eso te doy toda la razón, Cristian, lo venían venir. Porque el ángel de Adonai y Adonai en sí no podían ser la misma persona. Sin embargo, los dos se les rendía adoración. Igual que lo que aparece con Melquisedec, el rey y profeta de Salem, rey y sacerdote de Salem. Y Melquisedec presenta también otra figura tipológica de Cristo que genera dificultades incluso a los judíos. Claro que ellos, bueno, ese es otro tema, ¿ya? Entre paréntesis, nunca confíen en un judío que les va a enseñar cristianismo. No tomen esos cursos de, hoy les voy a enseñar las perspectivas hebreas del cristianismo, porque la única manera de que alguien te enseñe cristianismo es de la mano de otro cristiano. Porque todos los datos históricos, arqueológicos ya están. Y lo que se está descubriendo ahora, claro, se está descubriendo. Pero eso no hace que los expertos judíos, perdón, nos vayan a enseñar a nosotros cómo ser cristianos. A mí me insulta mucho cuando aparecen academias tipo Limud con judíos, gente de otra religión, con otra impronta, queriendo enseñar a nosotros cómo vivir nuestro cristianismo. Eso nunca lo había visto. Ahora lo veo. Y me da vergüenza y pena. Porque hasta qué niveles nos hemos degradado que no reconocemos la sapiencia que hay en nuestra fe. Es como, ya para meditar hay que ir con los budistas o con los Hare Krishna, o para rezar hay que ir con... No, el cristianismo lo tiene todo, hermanos. Bien, volvamos al tema. Gracias, Cristian. ¿Alguien más tenía la mano levantada para una pregunta corta o una aclaración corta? Yo la había levantado, profe, pero no, no voy a intervenir. ¿Por qué Que- está? No, no, ¿Por qué no. quería? En parte respondió lo que yo quería agregarle a Cristian. Eso. Ya, tranqui, Gracias. suele suceder. Bien. Entonces, ojo que no nos vamos a quedar con esto. Yo estoy dando una introducción porque vamos a ir profundizando, ¿ya? Este concepto, entonces, ¿es parte de la revelación la Trinidad? Sí, es parte de la revelación. Entonces está claro que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo existen eternamente como tres personas distintas. Sin embargo, la Escritura también revelan la unidad de estos tres miembros de la divinidad. Por eso yo les digo, hermano, esto es difícil, porque es una paradoja. Porque, a ver, los judíos dicen uno más uno es igual 3. Los cristianos no afirmamos eso. Nosotros los cristianos decimos, respecto a Dios, uno más uno es igual uno. Bien. em,
El nacimiento virginal de Cristo revela la relación existente con los tres miembros de la Trinidad. Y el relato del texto de Lucas dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tenemos al Padre, tenemos hablando del Espíritu Santo y estamos hablando del Hijo. Y este es un texto trinitario. El Dios uno se revela como una Trinidad en el bautismo de Jesucristo también. El Hijo sale de las aguas, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y el Padre habla desde los cielos. Otro texto trinitario que está en Mateo 3, 16 al 17. Creo que hay un pastor que escribió un libro que se llama Los 3:16 de la Biblia. Y ojo que hace una recopilación desde Génesis hasta el Apocalipsis, recopilando los 3:16 de la Biblia y ahí hay como una clave. Hay algo muy interesante ahí. Bien, sigamos, no me quiero desviar. Que a mí me gustan esos cálculos. Bien. Ahora, para entender mejor cómo se fue formulando, veamos la formulación. Aló, aló, aló. Aló, 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 aló. ¿Me escuchan? ¿Se ¿Me escucha? escuchan? Sí, se escucha. Ya, genial. Bien, vamos. Los antecedentes históricos, porque esta doctrina no nació sin tener controversia. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Cuando el Evangelio se comenzó a expandir por todo Oriente Medio y por todo lo que era el mundo conocido del siglo primero, siglo segundo, habían diferentes culturas. Una de las culturas eran, no sé, por el lado de Egipto, Mesopotamia, había un gran problema que también tenían los judíos. Porque para los judíos y para la gente de Egipto o de Alejandría, los dioses solamente eran dioses. Solamente eran dioses. Entonces, el problema era, ¿y qué pasa con Cristo? ¿Qué es Cristo? Porque entonces, si los dioses solamente son dioses y Cristo es Dios, Cristo no debe ser un hombre. Y es ahí donde nacen las primeras herejías. Las primeras herejías son herejías cristológicas. Y la iglesia tuvo que empezar a pensar y a ir a las Sagradas Escrituras y pedir revelación, iluminación del Espíritu Santo para poder ver cómo iban viendo, porque detrás de esto habían controversias. ¿Se me escucha, chiquillo? ¿Sí? Ya, bien. Sí, profe. Ya, entonces lo que está muriendo es este. A ver, si me permiten. Lo que pasa es que parece que tiene ahora el audio de la cámara, porque se notó un Sí. cambio de audio. Ahí Sí, entró el porque micrófono. se le está acabando la pila de los audífonos, debe ser. ¿Y ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí me Ahora se el escucho. micrófono. Sí, sí. Lo que pasa es que tengo como hago podcast también, Teonautas, su podcast, entonces necesito un retorno para hacer mis clases, ¿ya? Entonces, antes hacía otro podcast que se llamaba Pente Podcast, pero hubo un momento en que me aburrí de hacerlo porque nadie me pescaba podcast. Bien, entonces necesito el retorno. Bien, volvamos a la clase. Ya. Profe, perseverancia con los podcasts. Con Cristian nos pasa, también tenemos un podcast nosotros y no nos escucha nadie, pero ahí estamos Es que, perseverando. ¿sabes lo que pasa? Es que los podcasts necesitan de comunidades. Entonces, si Sí, lo he descubierto hace poco, a mí otros hermanos youtubers que tienen muchos seguidores, me han enseñado que hay que colaborar con otros podcasters, hay que estar en una escena, hay que hacer cosas. Es un trabajo hacer podcast. nosotros Así estamos en que, eso, estamos colaborando con otras personas que ya llevan un poco más de tiempo para poder engancharnos un poquitito. Pero escúchenos, Teológicos, el podcast se llama. Nos muy pueden bien. escuchar ahí, estamos en YouTube y también a través de Radio Belén los jueves en vivo. Mitch, ni yo te Eso. salgo en radio. Muy bien. Claudio Bravo también tiene algo muy bonito en YouTube que es para personas con lengua de señas. Lo Qué voy a bonito, compartir después. súper. Miren, aquí hay alguien que pone algo muy interesante.
Los mormones creen en la Trinidad pero como tres dioses diferentes. Eso se le llama triteísmo. Triteísmo. Tranquilo. Vamos. Ireneo de León, el obispo de León en Galia, que fue discípulo de Policarpo, y Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, y así viene la cosa, porque aunque no lo crean, los apóstoles tuvieron discípulos, y los discípulos de los apóstoles tuvieron discípulos así, al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque era lo natural, porque era el modelo que Dios, que Jesucristo dio. Jesucristo llamó a 12, llamó a Pablo, y así fue. Entonces, para ir a la fuente, para las fuentes más cercanas a los apóstoles, es bueno y recomendable estudiar la patrística, ¿ya? Para poder entender. Ahora, ojo, que la patrística hay que verla con cierta perspectiva, porque el desarrollo doctrinal hasta el día de hoy ha ido por otro lado, porque la patrística tiene sus propios puntos, pero si queremos ir a los puntos centrales de la teología cristiana, como la Trinidad, Dios, el Espíritu Santo, cosas así, la patrística es una fuente para revisar, pero la fuente principal siempre es la Sagrada Escritura, ¿ya? El problema es que en la época de la iglesia primitiva estaban las sectas gnósticas, o lo que podríamos llamar los cultos mistéricos. ¿Cuáles eran los cultos mistéricos? Eran sectas, aparte de toda la plétora de sectas judaicas, porque los judíos sí que son mandados a hacer para hacer grupos sectarios. Entonces las sectas se dividían por misterio. Cada secta tenía su propio misterio. Que ojo, ese misterio para que te lo revelaran tú tenías que serte parte de la secta, ¿ya? Ahí estaba el negocio, ¿ya? Entonces, los primeros grupos que se enfrentaron contra el cristianismo y querieron influirlo de su doctrina fueron los gnósticos, ¿ya? Y muchos teólogos afirman de que el apóstol, en su evangelio, el apóstol Juan, eh, lo hace en contra de los gnósticos. Por eso él declara que el Logos es Cristo, porque para los gnósticos el logos era otra cosa. Bien, em, lo más conocido de la obra de Policarpo fue eso mismo, los argumentos contra los gnósticos, ¿ya? En su obra Adversus Oreses contra los herejes, hiéresis, Adversus Hiéresis debería ser, ha sido una fuente primaria de la defensa para entender la defensa del cristianismo en contra de la influencia del gnosticismo, porque estos especulaban continuamente acerca de la naturaleza de Cristo y su relación con el Padre. Recordemos, las primeras herejías fueron cristológicas. Y algunos gnósticos colocaban a Cristo en su panteón de eones. Es decir, los eones eran como intermediarios espirituales entre la mente divina y la tierra. Así lo veían los gnósticos. Entonces, de todos los eones, Jesús era uno más. Y aquí yo le hago el paralelo con las sectas actuales, la Nueva Acrópolis y la Gnosis. Que usted pasa de repente por el centro de su ciudad y siempre hay un grupo o papelito de charlas gnósticas, esos son los gnósticos. Ellos son hijos de esto, ¿ya? Porque ellos buscan llegar a una razón divina sin Dios necesariamente y utilizando lo que más les conviene de cada religión para poder afirmar su argumento y entre medio sacar platita. Entonces, los gnósticos planteaban que Jesús era un eón, era una especie espiritual entre la mente divina y la tierra, y al hacerlo trivializaban también su divinidad. Otra secta, que fueron los docetistas, negaban la plena humanidad de Cristo, porque, insisto, para los docetistas era muy difícil entender que Cristo tuviera 100% Dios y fuera 100% hombre, ¿ya? Porque hay que decir, el cristianismo trae novedades. Por eso hablamos de revelación, porque la revelación son novedades, cosas que nadie había visto, que Dios permite que sepamos. Entonces, como negaban la plena humanidad de Cristo, insistían que éste no podía haber sido encarnado, sino más bien que había tomado la apariencia de hombre. Y solo en apariencia había sufrido y solo en apariencia había muerto en la cruz. Pablo dice que si Cristo no murió en la cruz, si Cristo no resucitó, vana es la fe. O sea, los gnósticos atacaban directamente las doctrinas esenciales y bíblicas del cristianismo. Las querían influir. E Ireneo, este obispo de León, que básicamente era un pastor de pastores, contrarrestó esta enseñanza
una cristología que desarrolló desde las Sagradas Escrituras y donde afirma la plena humanidad como la plena divinidad de Jesucristo. En su defensa, hominis factus, o el Hijo de Dios, dice, el Hijo de Dios se ha convertido en Hijo de hombre, y Jesus Christus vere homo vere Deus. Es decir, esto es latín. Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Esto significa necesariamente que tenía un concepto trinitario. Ojo que aquí Ireneo también va desarrollando su pensamiento trinitario. No de manera perfecta, pero encontramos aquí ya un mejor desarrollo. Hermanos, hay algunos predicadores que dicen que hasta el diablo trabaja para Dios y este es el caso. ¿Por qué? Porque gracias a las herejías, aunque las herejías son destructoras siempre, pero gracias a las herejías el cristianismo ha tenido que obligarse a investigar las escrituras, obligarse a investigar doctrinalmente para desarrollar sus argumentos, porque eso sí es parte de la fe, dar razón de la fe, ¿ya? Entonces, si no fuera por los docetistas, si no fuera por esto, por Arrio y por todos estos herejes, nosotros no podríamos tener este desarrollo doctrinal. Porque, hermanos, tenemos que entender que el cristianismo primitivo básicamente estaba compuesto generalmente por esclavos, por gente de clase baja, por gente sin oficio, y muchas veces los que llegaban a ser obispos eran gente que venían de clase alta, pero en su conversión dejaban todo por seguir a Cristo. Y se cumplía, es increíble cómo la palabra de Cristo se cumplía, que el joven rico lo dejaba todo para seguirlo a él. Y eso se cumplió muchas veces. Ireneo fue uno de esos, ¿ya? Entonces Ireneo defendió que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y esto significaba necesariamente que por aquí comenzaba un rudimento del trinitarismo. Eh, no vamos a pasar ahora a ver a Tertuliano. Y creo que ya estamos como terminando ya esta parte de la lección. Tertuliano era el obispo, se le llama el obispo pentecostal de Cartago por sus escritos, ¿ya? Horton lo llama así, desde el 160 hasta el 230. Y él hizo contribuciones. Tertuliano había sido preparado en retórica, pero principalmente él ejercía la abogacía en su lugar. Era un tipo letradísimo en el latín y en el griego, ¿ya? Y, y él hizo sus aportes al desarrollo trinitario. ¿Cómo? Él escribió una apología en contra de Praxias, que Praxias era un filósofo, ¿cierto? Y en un breve conjunto de 50 páginas, él establece la polémica que tenía con Praxias. Ojo que estos documentos usted los puede encontrar gratis en internet, ¿ya? Porque son de libre acceso. Entonces usted busca y va a encontrar alguna traducción, si quiere acercarse a ese texto patrístico. Y aquí Tertuliano le tocó luchar en contra del monarquianismo o el patripacionismo. El monarquismo enseña que existe un principio solitario, Dios Padre, y como consecuencia niega la divinidad plena del Hijo y del Espíritu, ¿ya? Sin embargo, para conservar las doctrinas de la salvación, los monarquianos llegaban a la conclusión de que se había hecho necesario que el Padre, como ser divino, fuera crucificado por los pecados del mundo. Esto es herejía. Y esta herejía es llamada patripacionismo, pues, es decir, y esto lo dicen a quienes se les llama los solo Jesús, o iglesias, no sé si han oído hablar de las iglesias del nombre de Jesús o iglesias de fe apostólica, son básicamente unicitarios, herejes. Y si tú sales de la ortodoxia, sales del cristianismo. No hay otra opción, eres otra religión. Bien, entonces el patripacionismo decía, entonces como no reconocía la divinidad y humanidad de Cristo, decía, bueno, entonces tenía que ser el Padre. El, hoy en día los solo Jesús dicen, que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo. Plantean esa herejía. El patripacionismo planteaba que era el Padre el que se crucificó para la salvación de la gente. Aunque se le acreditaba, bueno, entonces Tertuliano eh,
dijo en contra de Praxias, ¿cierto? Ha echado fuera la profecía y metido la herejía, ha mandado al exilio al Paracleto y crucificado al Padre. El Paracleto es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al decir que Cristo no fue el crucificado, ¿cierto? Que es el Padre el que ha tomado esta pasión, metió la herejía y saca del juego al Espíritu Santo. Tertuliano emprendió entonces la tarea de cavar un canal ortodoxo, ¿cierto? Una manera ortodoxa de entenderlo desde la fe, desde las escrituras. Eh, Ana Cruz está entrando. Me corta un poco la leche. Bien, volvamos. Bien. Sobre esto, Warfield argumenta que Tertuliano tuvo que afirmar la divinidad verdadera y total de Jesús sin crear dos dioses. Y por cuanto logró hacerlo, lo debemos reconocer como el padre de la doctrina de la Trinidad que sostiene la Iglesia. Desde Tertuliano en adelante, nosotros podemos decir que la doctrina de la Trinidad solidifica. Y el concepto que Tertuliano hace explícito es el de una Trinidad económica. Es un concepto que toma de Ireneo, pero lo sofistica de manera más clara. Pone en relieve que Dios es uno, esto es que solo hay una sustancia divina, un poder divino, sin separación, división o dispersión o diversidad. Y con todo hay una distribución de funciones, una distinción de personas. A ver, dos personas en la sala de espera. Ya dos. Invitar. No, no se puede invitar. ¿Sabes que como que no me deja? Entonces, voy a dejar de compartir. Bien, entonces, haciendo un raconto de lo que hemos hablado, de todo lo que hemos visto hasta el momento. Primero, cuando hablamos de Dios, no es tan adecuado acercar a una persona a la doctrina de Dios simplemente por textos bíblicos. Hay que, mediante los textos bíblicos, bien leídos, recuerden, leer antes y leer después del texto. El texto solo no es. Hay algunos teólogos, Gordon Fee, que fue el maestro de mi maestro de hermenéutica. Gordon Fee decía que un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Ya? Bien, entonces, si bien la escritura y Dios, a ver, quien se acerca a Dios es porque Dios ha permitido que uno se acerque a Dios. Entonces, a Dios se le conoce primero por la predicación del Evangelio, principalmente por la predicación del Evangelio, y quien convence es el Espíritu de Dios. ¿Ya? El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio de pecado. Y en la misma salvación, que eso lo veremos la próxima semana, vemos que la salvación es trinitaria. ¿Y por qué yo he querido hacer este énfasis, queridos hermanos, aunque sea difícil para mí intelectualmente? Porque yo trabajo con categorías filosóficas, con categoría antropológica, y podía tomar el griego y empezar a hablar del griego, pero ¿quieren que les diga una cosa sencillamente, hermano? No, porque eso ustedes lo van a saber en algún momento, lo van a seguir estudiando. Y quizás yo voy a quedar como el máximo erudito, pero lo principal que yo quiero que ustedes tengan es que sepan que quise hacer este último énfasis porque hay un ataque directo a la Trinidad. La iglesia cristiana ha olvidado que la espiritualidad cristiana es trinitaria. Nosotros cuando adoramos, muchas iglesias hasta el día de hoy, cuando en su adoración dicen gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Otros dicen, la iglesia, hay una iglesia muy amiga mía que dice gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. El problema es que muchas veces la herejía gnóstica hasta el día de hoy existen. Y la herejía es como la obra de Satanás. Es súper, pero súper sutil, súper sutil. Y no te vas a dar ni cuenta que tú afirmas un postulado herético y te sales de la ortodoxia cristiana. Entonces es necesario conocer estas doctrinas al dedillo en estos tiempos donde se está atacando la doctrina trinitaria y para también nosotros tener una relación correcta con Dios en los términos de Dios. Porque si Dios es trinitario,
el padre, hay que conocer cuál es el rol del padre. El rol del padre principalmente, él creó todo, es el creador de todo. El rol del hijo es el salvador, quien nos religa con Dios. ¿Y cuál es el rol del Espíritu Santo? Nosotros que tenemos, yo me siento muy pentecostal, así que nosotros que somos pentecostales. ¿Por qué? Porque hoy en día, sobre todo aquí en la octava región, han llegado muchas doctrinas nuevas. Han llegado iglesias que yo no sé cómo los concilios de pastores, que tienen todo mi respeto, pero muchas veces el Estado pide opinión a los concilios de pastores para probar que llegue una iglesia nueva. Y eso es una realidad. Y es así que a un concilio de pastores se le ocurrió darle la mano a los pares de sufrir y los tenemos en cada esquina vendiendo como si fueran verdaderas palomitas de maíz el Evangelio. Y en estos tiempos peligrosos debemos informar. Entonces, eh, corto, sin entrar en polémica ni en pelea, porque esto es clase, esto es academia, vamos a hacer una ronda de preguntas cortas y respuestas cortas para ir terminando con la oración de algunos de nuestros hermanos. ¿Ya? Javier tenía su mano Sí, levantada. sí, profe Pastor.